Saludos, saludos en el Señor, saludos. Vamos a ver si se conectan algunos por acá para transmitir. Saludos, saludos. Bueno, la verdad que es una bendición estar acá una vez más para transmitir, para poder llegar a ustedes por este medio y poder de esta manera compartir la palabra. Aunque estoy un poquito afectado por el polen, ya el polen está cayendo y en ese tiempo siempre me afecta un poquito el pecho, me molesta un poco, pero gracias al Señor siento que me voy a mejorar pronto. Y quiero orar y luego les quiero compartir algo. Ya lo he predicado, lo he enseñado algunas veces, pero hoy Dios puso en mi corazón, ya que tengo mucho gozo en mi corazón, pues al ver la manifestación de Dios a favor de las personas necesitadas, entra gozo en mi corazón y voy a hablar acerca de los dones espirituales. Preparémonos para gozarnos con la palabra. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por el privilegio de compartir tu palabra, de poder llevar esta bendición a las naciones. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, debido a que voy a ser conciso para que pues usted que está en su casita, a lo mejor descansando ya, tenga la oportunidad de escuchar la palabra, o si usted tiene el libro ahí, pues búsquelo, pues aquí lo tengo yo también para poder compartir. Y le quiero hablar acerca de los dones espirituales que habla la palabra en 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Y dice la palabra de la siguiente manera: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Nosotros tenemos la bendición de estar en una casa donde pues Dios habla a través de la profecía de una manera muy especial, y eso es una bendición la que tenemos. Y dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende sino que en su espíritu habla misterios. Dice, le leí el 14, 1 y 2, dice el 4 de 1 Corintios 14, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dice el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Escuche bien, la profecía es para edificar, para exhortar y para consolar. Esa es la ventaja del don profético, ¿verdad? Que edifica, exhorta y consuela. Entonces eso es lo valioso de este privilegio de tener, ¿verdad?, la palabra profética. Así es que hay mucha gente que está en contra de la profecía, pero es porque no se les ha revelado y hay que entenderles. Pero nosotros tenemos la bendición, pues, y debemos de reconocer que la profecía no solamente se da en la congregación en voz alta. Hay personas que es usada de parte de Dios en la palabra profética y de momento se acercan personalmente y dan una profecía. Y obviamente lo que es de Dios va a traer edificación, va a traer exhortación y va a traer consolación. Eso es lo bueno de la palabra profética. Entonces yo quiero que usted anhele, ¿verdad?, así como el apóstol Pablo lo está diciendo, que anhelemos con ferviente deseo, ¿verdad?, de ser usados en el don profético. Gloria al Señor. Tengo ya conectados algunos, hermano
Tengo aquí hermana Leslie, hermano Isaguirre, saluditos. Todas las personas que se van a conectar, quiero que se conecten conmigo porque esto es muy importante, que anhelemos que se levante gente con estos dones en las congregaciones para el bien común, porque esto es lo que dice la palabra. Y dice el apóstol Pablo en el 14:5 de 1 Corintios, yo quisiera, dice, que todos hablaréis en lenguas, pero aún más que profetizareis, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, dice la palabra aquí en el 12 de 1 Corintios 12, capítulo 12, verso 4, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así es que la bendición de que los dones se manifiesten en las congregaciones es para el bien de la congregación, el bien común, y debemos de saber que nosotros tenemos que gozarnos cuando Dios usa a alguien en el don profético, en don de sanidad. Aquí lo vamos a ver. Y dice, el Espíritu es el mismo. Acerca de la diversidad de dones, dice el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Dice el 7, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. O sea que esa es la bendición, ¿verdad?, de anhelar, ¿verdad?, los dones espirituales, porque es para el bien común en la congregación, en la casa del Señor. Entonces es importante, amados hermanos, que aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de poder, ¿verdad?, ser edificados, ¿verdad?, de esa manera, bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces es importante, ¿verdad?, que anhelemos, ¿verdad?, el don profético, lo dice el apóstol Pablo. Pero ahora debemos de saber que a cada uno le es dado conforme, ¿verdad?, a la manifestación del Espíritu, ¿verdad?, porque es para el bien común. Entonces vemos que el Señor está interesado en bendecir nuestras vidas, en bendecir la iglesia, en bendecir, ¿verdad?, y que cuando se levante alguien con un don en la congregación, usted no se sienta mal, gócese, ¿verdad?, porque esto es lo precioso del Evangelio, ¿verdad?, que el Señor usa a como Él le place. Pues dice, a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros. Oiga bien, que cuando el Señor envió a un grupo de discípulos, les dijo, vayan y sanen los enfermos. Ese es un don, el poner la mano sobre un enfermo y que sane es un don de sanidad que Dios pone. Entonces, es importante aprovechar estas bendiciones que Dios da. Dice, a otro hacer milagros, a otro diferente o discernimiento de espíritus, a otro diversidad de clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Hace ya muchos años que Dios me ha encauzado en el campo misionero, y yo siempre he dicho, Dios me ha dado ese don de fe. Porque cuando llego a los lugares donde hay pobreza, donde hay enfermedad, donde hay necesidad, tengo fe de que Dios va a salir, va a sacar adelante a estas personas. Y les he ministrado fe. Le he ministrado a pastores que Dios les va a proveer para construir su templo, para que crezca la obra. Y hemos visto que Dios ha realizado, ¿verdad?, milagros. Se han dado sanidades, hemos ministrado sanidades. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado el privilegio de tener esa oportunidad de entender esta bendición que tenemos, ¿verdad?, de que Dios da dones a los hombres para el bien común en la congregación. Por lo tanto, si usted se siente mal porque usted no está siendo usado y otro hermano sí está siendo usado,
no tiene que ser así. Usted debe de anhelar que Dios lo use también, porque todos venimos bendecidos. Todos venimos bendecidos aquí en la tierra y todos tenemos que tener dones. Lo único que algunos no lo han descubierto o no lo quieren echar a andar, ¿verdad? No lo quieren echar a andar. Por ejemplo, yo estaba compartiendo hace un tiempo, y perdone que lo vuelva a contar, pero es que me gusta platicar y contarle los testimonios. Hace un tiempo el Señor me llevó a una congregación donde me dijo que orara por una niña y que esta niña iba a ser usada de parte de Dios para sanidad. Y yo le puse fe al mensaje que Dios me estaba dando. En ese momento, mientras estaba predicando, me dijo: vas a orar por esa niña que está ahí y le vas a ministrar sus manos para que cuando la ponga sobre los enfermos van a sanar. Y la voy a usar de una manera impactante. Y me puso el Señor que le dijera a la congregación: ustedes van a ser testigos de esto. Entonces yo hice eso. Ese don de fe, de ponerle fe al mensaje que Dios me está diciendo que transmita. Pero también es una palabra, ¿verdad?, que se va a realizar, ¿verdad?, como una palabra profética. Estaba profetizando en ese momento. Y entonces yo llamé a la niña y le dije a la congregación: Dios va a usar a esta niña y Dios dice esto y esto. Y empecé a orar por sus manos y empecé a bendecir sus manos. Y le dije: mamita, usted va a poner la mano sobre los enfermos, se van a sanar. Dios la va a usar más que ha usado a su familia. Se va a sorprender a esta congregación. Y ustedes van a ser testigos de esto. Entonces, allí se estaba manifestando el don de Dios en mi vida, para que le ministrara esa palabra a esta niña. ¿Y sabe qué? Lo más impactante de esto es que me he gozado tanto en este viaje que estuve el año pasado en Honduras. Llegó esta niña, ya creció, ya estaba una muchachita, llegó a la casa y esta niña empezó a decir: hermano Moisés, venimos a visitarlo y que andamos orando los días sábados en la casa y queremos contarle lo que ha pasado. Mire que he orado por muchos enfermos y ya se están sanados. Y le cuento que ya se cumplió lo que usted oró por mí en aquella oportunidad. Entonces, ese es un don de Dios, que uno ministre una palabra de esa naturaleza. Entonces debemos de anhelar, ¿verdad?, los dones, ¿verdad? Como por ejemplo el don de profecía, el poder profetizar es algo, decir algo, ¿verdad?, con nuestros labios, pero que Dios nos dice que digamos, porque es una palabra, como le digo, que edifica, exhorta y consuela. La palabra profética no es para destruir, no es para ministrar tristeza, sino para ministrar consuelo, para ministrar, ¿verdad?, edificar, ¿verdad?, consolar. ¿Y qué más dice? Para exhortar. También exhorta, porque hay muchas veces que Dios da palabra de exhortación, y es una palabra profética de exhortación. Hace un tiempo viene una hermana a una reunión y dice: mire, yo necesito que oren por mí porque ya no aguanto, ya definitivamente ya mi matrimonio está colapsado, yo ya no quiero saber nada de mi marido, yo quiero divorciarme porque él no quiere nada de Dios y yo no quiero nada ya con mi esposo. Y me dice el Señor: dile a esta mujer que el problema no es su esposo, el problema es ella. El problema es ella, porque ella dice que me conoce, pero no trata al esposo con el amor que yo le amo a ella. Así es que dile que necesita ponerse a cuenta. Y ¿sabe qué? Habían más testigos ahí en esa reunión. Y le digo: mi hermana, el Señor dice que el problema es usted, porque usted no está tratando con amor a su esposo, usted lo está tratando mal, su testimonio. Y me empezó a revelar la palabra del Señor. En ese momento se estaba manifestando un don de Dios en mi vida. ¿Y por qué lo comparto esto? Porque hay testigos de lo que estoy diciendo y espero que algún día alguno de los que sabe de este testimonio pueda decir amén por este medio. O si no, no necesito que me aprueben diciendo que esto es verdad, porque tengo un fiel testigo y esto es lo que me da la libertad de predicar de esta manera, porque estoy hablando con realidad. Entonces, y déjeme decirle que empecé a ser inspirado en ese momento de parte del Espíritu para ministrar a esta persona, teniendo testigos en la reunión. Y me empieza a decir el Señor: tú vas a ser testigo. Si ella obedece, vas a ser testigo de ver a esta mujer venir con su esposo, con sus hijos. Y le ministré esa palabra que Dios me dijo. El Señor me dice que yo voy a ser testigo de ver venir a su esposo
con usted y sus hijos a esta congregación si usted obedece lo que hoy le está diciendo. Y la hermana se puso a llorar y empezó a decir que verdaderamente ella reconocía que ella estaba tratando mal al esposo, con coraje, con enojo, y empezó el Señor a obrar en ese día en esa mujer. Y ella recibió el mensaje, recibió la palabra. Hay veces que hay gente que sabe que Dios le está hablando a través de los labios de alguien, pero como no es una persona de alto renombre, a veces no quieren creer. Quieren siempre que les venga a hablar el profeta reconocido, el pastor reconocido, el apóstol reconocido, el evangelista reconocido, el maestro reconocido. Pero Dios habla muchas veces por personas que ni idea muchas veces tenemos que Dios los usa, Dios los habla. Y es porque Dios reparte dones, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad de la persona, de acuerdo a Él quiere bendecir para el bien común en la congregación. Entonces yo quiero invitarles a que anhele ser usado de parte de Dios, que se manifieste en usted no solamente el don de profetizar. El apóstol Pablo está enfatizando en el don de profecía, ¿verdad? Pero sigue diciendo aquí en el 12, sigue diciendo que, ¿verdad?, de los dones espirituales que son dados por el mismo Espíritu y que es para el bien común y que es necesario, ¿verdad?, que trabajemos, ¿verdad?, unidos, que no estemos en competencia. Yo no puedo concebir que hay siervos que se molestan cuando otro siervo es usado en la área que ellos no están siendo usados. De hecho, me he encontrado con personas que me dicen, mire, ya diciendo que Dios le habla, yo que soy viejo en el Señor, una trayectoria, y nunca me ha hablado el Señor como dice que le hable, él apenas viene conociendo al Señor. Le digo, pues así trabaja el Señor para su conocimiento, le digo yo, no se sorprenda, porque Dios así trabaja, ¿verdad? Dios así se manifiesta, ¿verdad?, cuando a Él le place bendecir. Entonces, no es por los años que tengamos, ¿verdad?, en el Señor, no es porque somos mejores, de mejor parecer, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios ha dado dones a los hombres para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aprovechemos las oportunidades, y si en su lugar tienen, ¿verdad?, recelo, tienen incredulidad. Yo he compartido y no lo comparto para avergonzar, lo comparto para testimonio. En cierta oportunidad fui a una iglesia que no había una tan sola persona que dijera gloria a Dios, excepto su servidor que llegó ahí. Hasta mi esposa estaba como así como inquieta cuando empezó a oír que yo empecé a decir amén, gloria a Dios, santo eres, Padre te amo. Empecé como a manifestar algo que allí no se daba, y yo empecé a ver que estaba como exactamente nos predicó hace poco el pastor, de los huesos secos. Era una iglesia de huesos secos, mi amado hermano. Qué tremendo. Yo empecé a decirle, Señor, qué tremendo esto. Yo siento que aquí necesitas tú darle vida a esta gente. ¿Será que no has hecho nada aquí, Señor? Que no hay agradecimiento en sus corazones, que no pueden expresar. Y empecé a pedirle al Señor. Empecé a decirle, Señor, manifiesta en esta iglesia de que tú estás aquí, de que tú has obrado, que se manifieste el agradecimiento, porque ¿sabe qué? Hay gente que está estancada. ¿Por qué? Porque no quieren desarrollar los dones que Dios ya depositó en ellos. Entonces, mire, el siguiente año que yo viajé a ese lugar, empecé a darme cuenta que estaba la cosa totalmente diferente. Gente hablando en lenguas por allá, otros decían, gloria a Dios, amén, aleluya. Y el siguiente año empecé a ver que había un grupo de niñas danzando con banderas, y ya empecé a ver un movimiento, un mover espiritual, a tal grado que me salieron dando privilegio para compartir una vez que estaban hablando del don del dar, ¿verdad? Y como a mí me apasiona el dar, porque por eso es que trabajo también en la obra misionera, llevando alguna donación de ropita de niños y cositas así. Entonces, me lo ha dado el Señor ese don de dar, y me deleito en ello, y estaban hablando de eso, y justo me dan privilegio, y fue algo muy bonito. Entonces, después me invitaron otra vez a predicar allí en esa congregación donde estaba muerto en aquella vez que yo fui. Entonces, es importante que nosotros, ¿verdad?, ministremos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, porque es para el bien común de la congregación. Así es que si usted no está ejercitando algún don que Dios ha puesto en usted, usted tiene que saber qué a usted le gusta, ¿verdad? A algunos les gusta hacer una cosa, a otros les gusta hacer otra, pero debemos de ejercitar el don que Dios ha puesto ahí. Hoy recuerdo que una vez una hermana me dijo, mire, hermano Moisés, que antes, cuando yo comenzaba
en la vida cristiana, Dios me usaba en el don de sanidad, pero cuando la gente empezó a buscarme, yo ya dejé de hacerlo. Ya no me gustó porque la gente me buscaba y me buscaba. Le dije, pero ¿por qué? Si es que eso es lo que sucede cuando alguien se da cuenta. Por ejemplo, en mi caso, hay gente que me llama para que ore por ellos. Hay gente que me llama para que le dé consejo porque ellos saben que a mí me gusta hacer eso, ¿verdad? Pero lo que sí, yo le doy la honra y la gloria a Dios cuando hay buenos resultados de todo este trabajo, ¿verdad? Porque lo malo es que nos robemos la honra y la gloria, porque eso no es para nosotros. Entonces sucede que en un discipulado la hermana abrió su corazón y dijo, antes yo era usada en el don de sanidad, pero ahora ya no. Entonces le digo, bueno, ahorita justo tengo un caso que me están llamando los hermanos que tienen un niño que está enfermo, que dicen que le han hecho ojo, que aquí, que allá, que no sé qué. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, vamos a activar ese don que está adormecido ahí. El don es irrevocable. Una persona puede estar bien, puede estar mal, el don está ahí. Pero obviamente si no estamos a cuenta con el Señor, no va a ser bien usado, ¿verdad? Ese don que Dios ha puesto. Por eso hay gente que se malacostumbra a ejercitar el don que Dios le ha dado, pero están en pecado y eso no es bendición para la persona que lo está ejecutando, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí tener el don de sanidad, el don profético, el don de ministrar la palabra, pero si no me estoy guardando, si no me estoy consagrando para el Señor? La gente va a ser bendecida la que recibe la palabra, pero yo me estoy quedando sin la bendición. Entonces debemos de tener cuidado en eso. Si descubrimos que tenemos un don, guardémoslo para el Señor, para que Él nos use de una manera muy especial, ¿verdad? Y nosotros quedemos edificados también, podamos edificar, ¿verdad?, los miembros del cuerpo de Cristo y nosotros también, porque somos miembros, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Entonces, de nada sirve que esté yo profetizando, esté haciendo uso del don que Dios ha puesto en mí y yo me quedo sin la bendición y yo quiero ser bendecido también, yo quiero aprovechar. Entonces, pero para eso hay que guardarse. Estoy muy contento, como que estoy compartiendo así, muy emocionado. ¿Sabe por qué? Porque es que hoy día ha sucedido algo en una reunión donde el poder de Dios se ha manifestado y esto me da gozo poder animarle a los oyentes y decirles que busquemos, ¿verdad? Descubrir ese don que ha puesto Dios en nosotros y trabajémoslo, echémoslo a andar para ser de bendición, ¿verdad? Esto es muy precioso. Hace poco me mandaban una carta por una ofrenda misionera que Dios me permitió conseguir, ¿verdad? Para un ministerio en determinado lugar y me gozaba cuando me decían que me han considerado como el misionero de ese lugar, porque siempre Dios me ha usado para tocar puertas y hacer llegar ofrenda misionera a ese lugar. Entonces me sentía bien porque es un don que yo he desarrollado de parte de Dios. Entonces yo quisiera transmitir esto para que usted, como hijo de Dios, ¿verdad?, anhele, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, el amor, que es lo más esencial, ¿verdad?, porque el amor va a permanecer, porque aquí dice procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, y esto es una bendición. Y entonces yo le digo, por ejemplo, a los padres, ¿verdad?, les digo, usted tiene que ejercitar el don de sanidad o pedirlo para que cuando se enfermen sus hijos, usted mismo pueda orar por ellos, usted mismo pueda poner la mano sobre sus hijos y empezar a reclamar, ¿verdad?, esa sanidad para sus hijos. Y de repente usted puede descubrir que Dios lo puede bendecir con el don de sanidad. Entonces, todas esas cositas, ¿verdad?, son beneficiosas para nuestra vida aquí en la tierra, ¿verdad? Somos bendecidos, nos vamos a evitar de muchos gastos cuando hacemos uso del don de Dios, ¿verdad? En cuanto a esto me refiero, ¿verdad?, en cuanto al don de sanidad, pero también hay don de fe, ¿verdad? En cierta oportunidad fui a visitar un campo, ¿verdad?, donde estaba cultivado, y el hombre, el dueño del cultivo, empezó a maldecir la tierra porque vio que su cosecha iba a ser mala ese año. Yo le dije, yo cancelo las palabras que usted está diciendo, y en el nombre de Jesús, hoy, como un hombre de Dios, un hombre de fe, que Dios me ha dicho que soy de bendición a los lugares donde voy a ir, hoy ministro que en esta propiedad va a haber cosecha como nunca la ha habido. Y empecé bajo esa certeza de que andaba ungido y con el poder del Espíritu Santo, empecé a ministrar. Aquel hombre se puso a llorar por las palabras
negativas que él había pronunciado. Porque empezó a ver que las papitas, sí, pequeñitas las papas. Entonces era un fracaso la producción, según él. Le dije, ya no sigue escarbando más. Espérese que el día de la cosecha, prepárese y usted va a sacar papas como nunca ha sacado de este terreno y usted va a ver la cosecha como nunca. Y mire, habían papas de 2, 3 libras. Fue impactante. Entonces hay gente que necesitamos ministrarle, ¿verdad?, el poder de Dios para que se den cuenta que realmente es verdad lo que dice la Biblia, que hay dones, pero cuando ya un creyente siente celo, siente un celo enfermizo o envidia a otro creyente porque está siendo usado de parte de Dios, ya allí sí está mala la cosa. Y yo quiero invitar hoy a que no vaya a caer en eso usted, en ese terreno, que porque usted no está siendo usado de una manera especial, usted siente malestar cuando otro está siendo usado, porque a veces sucede eso en las iglesias. Cuando Dios empieza a levantar a alguien con don profético, ya empiezan a criticarlo, ya empiezan a cuestionarlo, ya empiezan a decir, cuando alguien se levanta con esa pasión de orar por los enfermos, ya alguien empieza a cuestionar, cuando alguien empieza por ahí hablando en lengua, ya empiezan a cuestionar y empiezan. No hagamos eso. Leamos la palabra detenidamente. Aquí lo dice, que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces yo no puedo, debo de anhelar con todo mi corazón de que se levanten otros mejores que el tío Moy, con esa pasión de anunciar el Evangelio, de llevar el Evangelio a las naciones. Pero yo no puedo obligar a los demás a que hagan lo mismo que yo hago, porque no es así. Dios da a cada uno según Él quiere. Diversidad, dice, de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, ¿de qué nos molestamos si está siendo usado un hermano en cierta área? Entonces, si vamos a anhelar que sea para edificar, si vamos a anhelar profetizar, tenemos que saber que es para edificar, para exhortar y para consolar. Para esas 3 cosas es la profecía, no es para otra cosa la profecía. Entonces es importante eso, ¿verdad? Y ahora yo quiero orar para decirle a usted que anhele echar a andar el don que Dios ha puesto en usted. Y va a venir momento de la crítica, porque esto es evidente, porque, por ejemplo, esta hermana que había renunciado al don que Dios le había dado, y como es irrevocable, en que uno no lo quiera ese don, Dios se lo da ahí lo tiene. Lo que pasa es que está como dormido porque no lo está echando a trabajar. Es como un maestro que no da clase. Es un maestro pero no da clase. Es un pastor sin oveja, es un pastor pero no ejerce el don pastoral. De igual, un profeta, si no profetiza, tiene el don profético pero no profetiza. Entonces hay que echar a andar. Si usted ya descubrió en qué Dios lo quiere usar, prepárese en esa área, sea de bendición, independientemente de que lo critiquen, independientemente de que hablen mal de usted. Por ejemplo, en mi caso, cuando Dios me invitó a servirle, cuando Dios me envió a la predicación de la palabra, hubo gente que se opuso, mandándome mensajes, diciéndome que yo estaba loco, que lo que estaba haciendo era buscando otra cosa, y empezaron a quererme desanimar. Pero como yo sabía que Dios me había dado el privilegio, yo no le empecé a hacer caso a eso. Y ahora, estos años que llevo, son miles de testimonios de personas que han sido bendecidas por medio de lo que para otros esto es una locura. Entonces, ¿cómo puedo dejar de hacerlo si yo ya sé que Dios, ¿verdad?, está dando fruto de la siembra que está haciendo de su palabra a través de mi disposición? Entonces, ya descubrí eso. Ahora, en la obra misionera, gente diciéndome, tú estás loco, ¿cómo vas a estar invirtiendo en gente que no te agradece, gente que nunca te va a agradecer? Yo no me preocupo porque yo lo estoy haciendo para el Señor y estoy viendo fruto de lo que estoy haciendo. Entonces, cuando sea criticado por lo que usted está haciendo en ese don que usted ya descubrió, no deje de hacerlo porque eso Dios se lo ha dado. Y si se levanta otro similar al don que usted tiene, no se preocupe, que no se lo va a quitar a usted el don que Dios le ha dado para dárselo a otro. Jamás Dios va a hacer eso, al menos que usted caiga en pecado y usted se desvió
entonces muchas veces puede darle lo que Dios le ha dado a usted a otro, ¿verdad? Pues tenemos ejemplo en la palabra, el reinado de Saúl, por ejemplo, se lo quitó y se lo dio a David, ¿verdad? Pero en cuanto a los dones son irrevocables. Usted puede morir y llevándose ese don a la tumba, y qué lamentable simplemente porque se estorbó, simplemente porque usted no hizo caso a los consejos que damos a través de la palabra. Entonces, esta hermana, cuando oramos ese día, que le dije yo, mire hermana, echemos a andar el don que Dios ya le dio, del don de sanidad, y hoy en el nombre de Jesús traiga sus manos, le bendije sus manos y le dije, ¿sabe qué? La voy a enviar a orar por este niño que está enfermo, que dicen que está enfermo y que no le hayan qué es lo que tiene. Mire, se fue a orar y tremenda sanidad que se manifestó. Entonces, es importante esto, echar a andar el don de Dios, ¿verdad? Sobre todo que profeticéis, dijo el apóstol Pablo. Ya si usted está viendo de que Dios lo está usando en el don de sanidad, en el don de fe, porque la fe es un don de Dios dado a los hombres, y cuando es dado de una manera especial, es impactante lo que uno es capaz de ver. Hoy fui a comer a un lugar mientras hice un viaje al aeropuerto, y de regreso pues nos reunimos con un siervo a almorzar, y mientras estábamos ahí vi que alguien publicó un video de una construcción que hicieron de un templo hace años. Entonces yo le dije, mire siervo, mire este video, es una publicación de hace un buen tiempo, y me trajo el recuerdo de lo que es el don de fe. Yo comencé a visitar ese lugar cuando era en una galera donde hacían los cultos, y empecé a ver la lucha que había por querer tener un templo. Y yo tocaba puertas para ver si conseguía ofrenda para ayudar, y hasta publicaba fotos, y nunca pude conseguir. Y bueno, la verdad que era una situación tremenda. Y sucede que llega el momento donde ya iban construyendo poco a poco, y un día ya no tenían para el techo, solo tenían las paredes. Y recuerdo que me invitaron a predicar, y unos hermanos teniendo así con lazos un plástico para que la lluvia no me mojara la Biblia. Y mientras yo estaba ahí, empecé a llorar en pleno culto. Y le dije, Señor, tú me has dado un don muy especial, y es el don de la fe. Y yo tengo fe que el próximo año que yo regrese a este lugar no va a estar así. Esto no va a estar así. Y no solo el techo, va a haber piso, va a haber algo impactante. Y Dios va a usar a alguien para que sea de bendición en este lugar. Y de momento un misionero norteamericano se enamora de un miembro de esa iglesia, de una hermanita de la iglesia. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Ese es el medio que Dios va a usar para bendecir a este lugar. Si ese misionero americano se viene para este lugar, va a ser de bendición. Y yo no sé cómo Dios va a obrar de una manera impactante aquí, pero empecé a ministrarles que Dios iba a proveer y que de una manera especial. Y me vine llorando para este país, diciéndole, Señor, tú vas a sorprender al pastor. Y le empecé a ministrar al pastor, le digo, no se preocupe, que Dios va a proveer de la manera que usted no tiene una idea. ¿Y sabe qué? Una iglesia de unos, no sé si son japoneses, si mal no recuerdo, le dieron para el techo, y empezó el Señor a operar de una manera impactante. Ahí está lindo el templo, ¿verdad? Ese es el don de fe que les ministremos. En otra oportunidad fui a otro lugar, no tenía ni para ofrendar $1 ese día. Y de remate, si usted me entiende, de remate, como decimos los catrachos, me dan un sobre, porque estaban recolectando una ofrenda de amor para comenzar, visualizando comprar terreno, visualizando un día tener un templo. Y yo no andaba ni $1 para depositar ofrenda. Y me entró ese don de fe ese día, y le dije, ¿sabe qué, hermano? Yo hoy voy a pedir al Señor que se manifieste en este lugar, y empiezo a ministrarle fe. Y yo me voy a llevar este sobre, lo eché en la Biblia, y le digo, yo me lo voy a llevar para los estados, y iba a venir ese sobre con dinero. Y empecé a decirle, Señor, yo soy portador de tu presencia, y yo te pido que envíes misioneros con dinero aquí a este lugar. Que envíes misioneros con dinero, y que toques el corazón de alguien para que venda un pedazo de terreno aquí para que construyan los hermanos. ¿Y sabe qué? Antes de venirme para Estados Unidos, aparecieron los hermanos con unos refrescos en mi casa para celebrar, porque ya alguien había ofrecido un pedazo de terreno, un lote de terreno, perdón. Y
y lo ofreció a ellos. Y aparecieron unos misioneros donando como $2,000, hicieron ahí un negocio y total que al poco tiempo que yo me vine para acá, de aquí mandé una ofrendita con la ayuda del Señor y total que se compró el terreno y ahí están los hermanos construyendo y lo publico aquí, porque si usted tiene deseo en el corazón, sembrar en la obra misionera, hágalo, ¿verdad? Hágalo. Yo a veces publico videos donde hay gente que está construyendo. Yo quisiera que alguien pusiera que sea $1, porque ¿sabe qué? Es una bendición el sembrar en el campo misionero. Entonces, el don de fe es dado por Dios. El don de sanidad es dado por Dios. El don profético es dado por Dios. El don de hablar en lenguas es dado por Dios. Pero no echemos a perder los dones que Dios nos ha dado. Si usted se quedó conmigo, gloria a Dios por este tiempo hermoso. Perdone que me puse muy emocionado porque es algo que Dios me pone regocijo cuando yo veo la manifestación de los dones que Dios ha puesto en nuestra congregación, en los lugares donde yo voy. Sé que por todos lados hay gente con dones muy especial, ¿verdad? He tenido el privilegio de poder experimentar muchas cosas que me motivan a testificarlas. ¿Por qué? Porque esto es lo precioso del Evangelio, que vamos a veces a ministrar palabras justo en el momento, justo en el momento de la necesidad, cuando hacemos cosas de parte de Dios. Eso es impactante. ¿Por qué? Porque hay testigos de lo que uno habla. Yo sé que aquí hay muchos que pueden decir algún día, amén, lo que el hermano está diciendo. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de lo que el hermano Moisés está diciendo. Uno se siente, ¿verdad?, agradecido con Dios por el respaldo que tiene de estar diciendo la verdad, de que no solo porque algunos dicen, tú lo que querés es lavarle el cerebro a la gente para depender de ellos, para vivir a la costilla de los demás. Yo no trabajo para vivir de las costillas de los demás. La Biblia dice que el obrero es digno de su alimento, y en cualquier lugar donde yo voy siempre soy recibido, ¿verdad?, de parte del Señor de una manera especial. ¿Por qué? Porque de alguna manera transmitimos ese gozo que andamos llevando, ese amor de Dios, transmitimos esa bendición de tener fe de que Dios va a bendecir. En cierta oportunidad hasta uno de mis hijos me dijo, papi, ¿por qué usted está anhelando tanto para los demás? ¿Por qué no anhela para nosotros? Escuche bien a qué grado llegamos muchas veces, ¿verdad? Que hasta la misma familia está viendo que como que estamos desviados, ¿verdad? Anhelando para otros cosas impresionantes y que para nosotros, pero en su momento llega lo que es para nosotros. Eso es lo bueno de servirle al Señor de esta manera. Así es que yo quiero despedirme, no sin antes orar y decirle al Señor que agradezco por su sintonía, ¿verdad? Agradezco por el privilegio de estar transmitiendo también estas transmisiones que hago en vivo, las transmito en radio, están aquí al alcance de aquellos que tienen acceso a la página que tengo o al canal en YouTube. Ahí le estoy poniendo. Yo sé que es bien difícil como para quedarse todo este tiempo escuchando, pero si usted se aguantó, ¿verdad?, a escuchar, espero que haya sido edificado con la palabra, ¿verdad? Porque tengo muchos testimonios de personas que siguen esta transmisión. Aquí tengo una persona que está siguiendo esta transmisión y me bendice. ¿Sabe por qué? Porque un día conocí al que ahora es su esposo, ¿verdad? Yo creo que ahí están los dos escuchando, ¿verdad? Mientras él estaba arreglando la electricidad en el templo, yo le decía, siervo, algún día Dios le va a dar una sierva, una mujer de Dios, una mujer que ame a Dios y lo va a bendecir el Señor. Y me decía, hermano Moy, que Dios le oiga, me decía él, ¿va? Entonces aquí está escuchando, ¿verdad? Entonces ahora que lo veo venir al templo con su esposa, con su hijita, que estoy anhelando ya que verlos con un hermanito de la niña, ¿verdad? Porque eso es importante, que crezca más la familia. Ahí está, hermano Antonio Martínez, Dios me lo bendiga. ¿Sabe que eso a mí me bendice? Entonces, yo no soy de los que me decepciono cuando veo que a veces solo unas 5 personas se conectan en mis transmisiones, a veces 1 o 2, pero aunque sea uno de los que se conecten, que está probando lo que yo estoy predicando por lo que sé, incluso si no hubiera nadie que apruebe lo que estoy diciendo, yo me siento feliz. ¿Sabe por qué? Porque un día va a haber alguien que va a decir amén, lo que el hermano está diciendo es verdad. Entonces, ese es un don de fe, de ver a alguien que está solo, que no tiene esposa y visualizar que un día le va a dar el Señor una buena esposa que ama al Señor y verlo hecho una realidad. Eso es un privilegio.
¿verdad? Es un privilegio. Entonces yo quiero despedirme ya porque me estoy emocionando mucho y de pronto se va a extender mucho la transmisión y ya después nadie lo va a querer escuchar porque mucho habló el hermano Moy. Así es que en el nombre de Jesús yo quiero ministrarle a usted que me ha estado escuchando que anhele los dones que Dios da para ejercitarlos para el bien común en nuestra congregación. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por las personas que toman a bien quedarse juntamente conmigo para ser edificados por medio de tu palabra. Tú sabes que este libro precioso lo amo tanto porque a través de él he podido experimentar cuántos cambios en mi vida y poder ver cambios en muchas personas. Veo el cumplimiento de tu palabra en la vida de muchas personas y eso me llena de mucha satisfacción y seguridad de que lo que estoy predicando viene directamente del cielo, viene de ti, Padre. Por eso yo bendigo la vida de cada persona que se goza conmigo, porque yo me gozo en tu palabra y te pido, Padre, que les des la libertad de ejercitar el don que tú les has puesto a cada uno de mis hermanos, porque das dones a los hombres. Yo sé que hay dones ministeriales también, como el don pastoral. El ser un pastor es un don, el ser un evangelista, tener ese don de evangelista, tener el don profético, el don magisterial, papito, y yo te pido que seas tú, papá, capacitando las congregaciones para que la iglesia sea bendecida, sea edificada y seamos preparados de una manera especial. Padre, si hay personas que no te conocen, yo te pido en el nombre de Jesús que les des la oportunidad de venir a Cristo, porque es la mejor decisión que el humano puede tomar es aceptar a Jesucristo para librarnos de una condenación eterna. Por eso yo en el nombre de Jesús bendigo a cada hermano que se conectó. Te pido que les des ese privilegio de tener fe en el Evangelio de Cristo, porque ese es el que da cambio a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para que el don profético sea desarrollado en nosotros, para poder edificar, para poder exhortar y para poder consolar, porque hay momentos, papito, que se necesita edificar, hay momentos que se necesita la exhortación, hay momentos que se necesita el consuelo. Así es que en el nombre de Jesús, papito, yo te pido que nos llenes de ese amor por tu palabra, que nos llenes de esa pasión por buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Padre, por aquellos que se han estorbado por X razón, sé que hay muchas cosas, papito, que el hombre tiende a decepcionarse cuando ponemos la mirada en el hombre. Por eso, papito, yo siempre te he pedido que me ayudes a que no pongan la mirada en mí, ni yo poner la mirada en el hombre, sino poner la mirada en Cristo, y que cuando veamos lo malo de nuestros hermanos, que eso nos motive a convertirnos en personas intercesoras, porque eso es un don también, el ser un intercesor, el orar por aquel que está estorbado, por aquel que está desanimado, por aquel que está desalentado. Es un don precioso el ser un intercesor. Así es que en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por esta bendición. Te pido que nos des un sueño reparador, un nuevo amanecer, y que el día de mañana seamos guardados, Padre, siempre para tu honra y tu gloria. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno eres, Señor. Amén y amén. Bueno, me despido con la bendición de tener a varias personas ahí. Yo creo que voy a tener que contestarle los mensajitos escritos. Gracias por haber estado aquí en la sintonía, ¿verdad? Amén, hermano Antonio, Dios me lo bendiga. Hermana Ana, ¿verdad? Esta es una bendición, ¿verdad? Ser testigo de los testimonios, de lo que estamos hablando, que es real el Señor, que el Señor se manifiesta de muchas maneras, y hay cuantas cosas que podemos seguir hablando, pero voy a dejar lo demás para tener de qué seguir glorificando el nombre del Señor, porque para eso son los testimonios, testificamos para eso, para honrar al Señor, ¿verdad? No para vanagloriarnos, sino para animarle a usted, ¿verdad? De que ejercitemos el don para ser de bendición y amémonos como un pueblo de Dios, porque la venida del Señor se acerca. Gloria al Señor.